Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal estamos, Manolo? Por aquí andamos tirando, que se dice, ¿eh? Que ya es bastante. Sí. Vamos con un asunto del que se ha hablado obviamente en Radio Clara, en otros programas, porque tocaba. eh, Nos ha pillado de fiesta y vamos a hablar de eso, la memoria histórica y la fiesta nacional. Nada que celebrar, de genocidios y otras desgracias. Así me lo mandas tú. Eh, y más amenazado además. Que lo sepa la gente antes de empezar. Vamos, ¿Eh? me queda con tu cara y sé dónde vives. Bueno, para ello nos vamos a basar en un artículo que tú me envías de Nueva Tribuna, cuyo autor es Pedro Luis Angosto, que publicó el 15 de octubre pasado sobre el tema que él titula La historia prostituida. Y empieza diciendo, y nos puede servir de introducción, ¿eh? Y después ya te toca a ti. Dice el autor, dice, si hay una cosa clara para cualquier profesional o no que quiera acercarse al conocimiento del pasado, del proceso histórico, de nuestro devenir en el tiempo, es que los hechos acaecidos en un periodo dado hay que considerarlos en su contexto. Careciendo de valor historiográfico, los estudios basados en comparaciones con la situación actual o con la de un hipotético mundo ideal. Podemos despreciar el feudalismo porque estimemos que, en que unos cuantos señores, por la ley de la fuerza, sometían a la inmensa mayoría al vasallaje, lo que les permitiría ser dueños de sus vidas, haciendas, etcétera, etcétera. Así empieza el artículo, el cual no vamos a leer entero ni mucho menos, porque la gente lo puede encontrar por ahí, está en Nueva Tribuna, la historia prostituida, lo pone en el buscador y se lo puede leer. ¿Y tú crees que es un artículo para introducir el título que me mandabas y que he leído antes y que tiene que ver con lo que llaman la fiesta nacional, que antes llamaban el día de... se llamó incluso el día de la raza o algo así? Y se juntan allí señores muy importantes, jefes de Estado, ministros, presidente del gobierno, y desfilan los militares. También va una cabra, no sé qué pinta allí, pero va una cabra. Y bueno, ¿Sabes lo que pinta? Hombre, eso es fácil saberlo. bueno, a lo mejor es lo más interesante de todo ello, pero bromas aparte. Eh, ¿Qué te sugiere a ti? Porque este tema puede ser interesante hablar de ello y me ha parecido interesante la introducción que hace el autor del artículo, es decir, analizar la historia en otros contextos, es decir, lo que sucedió en 1492, por ejemplo, con lo que llaman, entre comillas, el descubrimiento de América, visto desde el año 2021. Sí, claro, bueno, es decir, ahí hay varios temas implicados y quizá dos a mí me parecen especialmente interesantes, en este caso concreto, y es que nos afectan a nosotros, pero que una cosa que te recuerda el artículo es que le afecta a todo Dios. Así Sí, que nosotros no somos diferentes a otros países, ¿no? En el sentido de que la gente, el nacionalismo como identidad de convivencia es un invento reciente en la historia de la humanidad. Es decir, la gente en la época, hablamos de la época de la conquista de América, descubrimiento de América, claro, por los españoles, o descubrimiento de Europa por los indios de América, ¿no? O por los indígenas de América, porque no eran indios, los indios son de la India. Esto fue bien. En cualquier caso, eh, yo sí que creo que al final la dificultad que en aquella época nadie se llamaba español, ¿de acuerdo? sí, Nadie, no, no existía. no había España aún. No, ni siquiera uno, es decir, acaba de terminarme una novela de Amin Malouf, León el Africano, que narra la caída de Granada y cómo era el Mediterráneo en esa época, y claro, él habla de los castellanos. ¿No? Sí. No habla de, porque es que no había España, pues sí, del mismo modo que los granadinos no eran españoles.
Sí, No sé señor. si me explico. Eran otra cosa, es decir, eran nazaríes del reino nazarí, como que, no sé cómo se llamarían, ¿no? Esto ya podría cambiar porque las cosas eran diferentes, ¿no? Entonces, estos anacronismos a mí son los que me parecen graves, ¿no? Es decir, porque, bueno, la discusión sobre si eran, no mire usted, Hernán Cortés no iba como español, iba como súbdito de la corona. Y eran súbditos, además. La No corona de eran Castilla, ciudadanos. ¿Eh? de la corona de Castilla. Bueno, del rey, porque su vínculo era con una persona, con el rey. Mm, Era, era, era un gobierno patrimonial. Y de hecho, gran parte de las cosas que ocurrieron en España en el siglo XVI y XVII, sobre todo el XVI, es porque los Habsburgo querían proteger las propiedades de su casa, de los Habsburgo. Flandes, por ejemplo. mm. Esto es mío, lo he heredado de mi papá. Y no me lo pueden quitar. Porque era un vínculo de ese estilo, en gran parte. Es decir, y había dentro de ese, en todas las sociedades, había sus derechos, sus límites puestos, pero en cualquier caso no eran ciudadanos, eran súbditos. En este momento no tiene un sentido especialmente peyorativo, pero evidentemente es una organización muy jerárquica. Entonces, allí no había españoles, no había. Seguimos con. Y entonces, cuando estás contando la historia es complicado, ¿no? Como tampoco hubo un genocidio. La palabra genocidio la define muy bien la definición que tiene la Real Academia, el diccionario, es la matanza intencionada, planificada y masiva de un colectivo por un rasgo específico. ¿Te quieres referir, Félix, que tenemos a veces la facilidad de utilizar terminología que no es la adecuada? Es decir, llamamos Claro, genocidio. porque a ver, es un poco a ver quién dice el exabrupto más gordo. Claro, eso es. Y después cuando hace falta utilizarlo, está Pues desvirtuado. claro, pues la han liado, porque cuando hay un genocidio serio, y ha habido muchos en la historia, ¿eh? O sea, ha habido unos cuantos, no había ni dos ni tres, ¿no? Y claro, las víctimas han sido asesinadas por ser quienes eran, por su identidad, por ser judío, por ser armenio, me es igual. Y los masacraban a todos. Y que más con intencionalidad y sistema, es decir, no había perdón, ¿eh? Mm, Desde luego eso no lo hicieron los españoles vamos, no, los españoles, ya se me escapa a mí. No lo hicieron los castellanos, incluso serían andaluces, extremeños, lo que tú quieras, no lo hicieron castellanos que se acercaron allí. Que fueron codiciosos, brutales y explotadores, por descontado. Y por mucho que las casas se lleve la fama, algunos historiadores dicen que además encima no estuvo allí prácticamente nada. El primer discurso demoledor contra los encomenderos es de un dominico, Antonio Montesino, que los pone a parir. Y además, en aquella época, que para nosotros es una chorrada, pero en aquella época les amenaza con excomunión y el infierno. Y sí, en aquella época se lo creían, ¿eh? sí. Bueno, Aquí ahora también está. hay quien se lo cree, pero en No, fin, pero, imaginará. no, pero ahora como incluso los que quieren el infierno piensan que Dios es misericordioso y no hay nadie al infierno, ¿verdad? Pues se lo toman con tranquilidad. Sí, Pero si tú vas a las catedrales medievales y renacentistas y ves las imágenes del infierno que se pintaban algunas de ellas, o no ves, ostras, era un panorama desagradable, ¿no? Entonces, quiero decirte que allí lo que hubo fue una hecatombe demográfica, una hecatombe demográfica. Mezclada, pues bueno, pues que les hicieron trabajar como, te diría fíjate, como negros, porque admitieron la esclavitud e introdujeron esclavos. Por cierto, con el consentimiento y el beneplácito de las casas, ¿no? Entre otros, entre muchos más, ¿no? No solamente el pobrecillo. Entonces, quiero decirte, la caída demográfica es difícil de calcularla, pero bueno, entró en picado la población de América, en la viruela fundamentalmente. Pero los españoles, por ejemplo, los castellanos de la época, por ejemplo, ¿ves cómo entiende uno a repetir una cosa que no vale? Los castellanos de la época no hicieron como hicieron en otros sitios. Y no voy a mencionarlos porque no se trata tú más, ¿no? Que mm, sí entregaron a los indios mantas con el virus de la viruela. Porque los españoles hablan de la viruela y de la salmonelosis. De lo que yo he leído, vamos, no sé cuál. Y claro, y además lo que es un hecho evidente, digamos, yo he viajado a Estados Unidos poco, pero algo he viajado. Y a América de Río Grande para abajo, a varios sitios y varias veces, ¿no?
Desde luego te puedo garantizar que de Río Grande para abajo, donde yo estaba, en México, en Guatemala, en Colombia, en Ecuador, hay indios por un tubo. Y sobre todo lo que hay es mestizo. Es decir, que no se exterminó No, a la no, el población. momento que llegaron fue un desastre, murieron como chinches. Sí, Pero fueron las enfermedades. Porque los españoles, los castellanos iban a por el oro y hacer trabajar a los indios para ellos. bueno, pero también se Vamos, pusieron ciegos a asesinar y a no, es que fue una matar. conquista. Es que fue una conquista. Y no creo que Julio César en la Galia fuera mucho más cariñoso. ¿De acuerdo? No lo fue en Numancia, por ejemplo. Ni los cartagineses en Sagunto. Las pasaban a cuchillo. Y las conquistas son conquistas. Y hay guerra. Y hay guerra. Ya sabes que hay gente que nos estará oyendo ahora que estará pensando, uy, ¿No? feliz Es una conquista a España. sangre y fuego. Y por lo tanto es una cosa muy violenta. Es decir, yo no hubiera ido a conquistar, bueno, no lo sé porque no estoy en aquella época. A mí esa cuestión de conquistar a un país y a convertirlo en parte de tus dominios, jurar lealtad a la corona, ¿no? Era lo que les pedían a los indios. Jure usted con lealtad a la corona, deje de sacrificar a los seres humanos y además conviertas a Dios. Ya, es una propuesta muy dura, ¿no? Sí, a mí no yo no alabo ninguna conquista, pero ninguna, ¿eh? Ninguna. Y la historia de la humanidad ha habido por un tubo. La de América fue gorda, o sea, pero vuelvo a repetirte, o sea, coge las que tú quieras. En concreto, uno de los imperios más crueles, más brutales conquistando al pueblo fue el Imperio Romano. Fue fino, fue fino. Entonces, y además basado en la esclavitud. Ese sí estaba basado en la esclavitud. Y encima los legionarios que combatían se quedaban con las tierras de los países que habían conquistado. Era un montaje tremendo. Hernán Cortés parece ser que pensaba en Roma como modelo de imperio para aplicarlo en México, ¿no? Entonces, eso es un anacronismo. Son la manía de poner, a ver quién dice el adjetivo más descalificador o quién se le ocurre la chorrada más gorda. Y entonces, claro, te digo estamos diciendo que cómo se les ocurre llamar españoles de Al-Ándalus. Pues sí, no lo eran, pero ya estaban allí. Y claro, tenían tanto derecho a vivir, lo habían conquistado, claro, pero que es que a los que echaron y dominaban, habían echado a los romanos. Los romanos, me explico, los romanos habían echado a los íberos. Es que la historia es una serie de movimientos demográficos y algunos con mucha violencia. Entonces, ¿que allí hubo mucha violencia? Sí. De lo que yo sé, ¿dónde ha habido episodios con pinta de genocidio en América? Que yo recuerdo ahora mismo. Lo que hicieron Bolivia, Brasil y ¿quién fue otro? No sé si fue Uruguay, Argentina, en Paraguay. Exterminar al 90% de los hombres paraguayos. Y te estoy hablando de 1860. ¿eh? El 80% de la población masculina. ¿eh? Y muerta intencionadamente. O sea, una campaña de exterminio de los hombres paraguayos, que eran fundamentalmente indígenas, por cierto. O lo que hicieron los que independizaron Uruguay. Nada más terminar, reunieron a los indios en una llanura porque les habían ayudado a independizarse de Brasil y de Argentina, y cuando estaba en la llanura, pues a degüello. Era degüello sistemáticamente. Es decir, que ha habido muchos. ¿eh? Y cuidado, ningún genocidio limpia las manchas que hizo el otro. No sé si me explico. Pero esos son genocidios, como el de los armenios. O incluso como lo que hicieron, no siquiera fueron los belgas, fueron los esbirros de Leopoldo, porque hicieron una propiedad privada del Congo. ¿eh? Sí, Lo que hicieron en el Congo los belgas. sí. Tiene pinta de genocidio, aunque también querían esclavos. ¿eh? O sea que no, todos los esclavos no los puedes matar. Los matas cuando los necesitas para que mostrar a los otros como a Espartaco. Mire, como se han puesto gordos y casi nos tiran ustedes a nuestras legiones, ahora que les he cogido 10.000, no sé cuántos fueron, 10.000 esclavos crucificados. Que hay que echarle tiempo para crucificar a 10.000 personas. Son castigos ejemplares brutales, porque los Bien. esclavos los necesitaban para vivir. A Yo eso me creo que... refiero. Entonces, a mí esos no me gusta, además, sobre todo por honestidad. O sea, lo que le hicieron a los judíos en el Holocausto, nada tiene que ver con... Eso sí es un genocidio. Y de una gravedad desconocida casi en la historia de la humanidad.
Impensable. Y ocurrió en una sociedad profundamente civilizada, de alto nivel educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego vamos a lo que nos ocupa. Es decir, tenemos un problema cuando nacen las naciones nacen en torno a una identidad nacional. El pueblo francés, el pueblo italiano. Estás hablando de la nación-estado. Claro, la nación-estado es un invento del siglo XIX. Vale, y vamos hay que allá. crearla. Y a crearla, pues como decía, una de las cosas recientes, unas declaraciones recientes, era uno de los altos cargos de la Generalitat en Cataluña. ¿Dónde están las tres claves del independentismo catalán? En la lengua, en la educación y en el control de la policía. Son las tres cosas que necesitamos. Y que es lo que hacía los franceses, cualquiera de ellos. No, mire, usted aquí, los franceses, la Revolución Francesa impuso un modelo, las sucesivas repúblicas que después vinieron, un modelo centralizado, imposición del francés, control absoluto desde París, y bueno, y al principio se guillotinaba quien fuera menester. La unidad italiana se hizo también a sangre y fuego. A sangre y fuego. Y entonces tienes que generar un sentido de unidad patria. Y entonces tienes que buscar, porque claro, en España en concreto seguimos arrastrando, bueno, en toda Europa, porque toda Europa es un proceso lento de fusión de territorios muy pequeños. En España, recuerdas, por lo menos, de la Edad Media para acá había cuatro reinos. Y no está claro, porque tú sabes que los de León se cabrean con los de Castilla y León. Sí, y además mucho. Y después los del Bierzo también se cabrean aún más con los de León. Es decir, que... Los gallegos, los asturianos, es decir, que Cantabria era el puerto de Castilla en la Edad Media. Y de pronto es Cantabria, no tiene nada que ver con Castilla. Bueno, La Rioja. Aquí de pronto tenemos una cierta tradición de fragmentación en este país y no pasa nada, es la que tenemos. Pero claro, si tú generas un Estado, y vamos al asunto, ¿en torno a qué lo generas? ¿Qué tienes que hacer para que la gente se sienta de un colectivo en el cual, si de pronto estalla un volcán, pues la gente se siente obligada de alguna manera, ¿no?, a proteger? Lo del apoyo mutuo que hablaba Kropotkin y que yo defiendo a capa y espada, y supongo que tú y yo y toda la tradición, sobre todo funciona muy bien con el grupo, la tribu cercana, ¿no? La comuna. Pero con la tribu de al lado ya funcionan otros mecanismos. Bueno, yo tanto no sé y no puedo decirlo. Ayer dedicamos un especial a Kropotkin que ocupó 3 horas en Radio Clara, así que... No, lo voy a dejar, pero vamos, lo cito porque es uno de los importantes. Aparte, aparecerá en breve el monográfico que he contribuido a coordinar con Dolores Marín, ¿no?, para en colaboración de Kropotkin. No, pero lo cito porque claro, es el apoyo mutuo, claro. Pero el apoyo mutuo se basa en lazos afectivos. Félix, te quiero decir una cosa. Se está oyendo una conversación que a lo mejor no te interesa que se escuche y que salga y la gente la entienda. Sí. Entonces me pongo los cascos. No es por ti, es por si tienes alguna puerta abierta y alguien está hablando la tengo cerrada, pero a veces la gente tiene que hablar alto. Me paso cascos. Vale, vamos a ver. Ahora ya no irás nada de eso. No lo sé, deberemos dentro de un rato por si acaso, vale. No interesa que se escuche lo que se está hablando. No se interesa, además se escucharía como ruido de fondo. Bueno, pero algunas frases se entienden. Bueno, cerramos el paréntesis. Entonces te decía, y aquí, es decir, el problema es que ¿qué fiesta nacional celebramos? La que tenemos nosotros en este momento no puede ser más cutre. Es un desfile militar. ¿Por qué un desfile militar? ¿Por qué no me hace usted unas verbenas populares en todo el país? Y fuegos artificiales. Eso lo hacen los yanquis, mira. Bueno, los yanquis no, cuidado, los del sur me matarían. Los de Estados Unidos de América. Del norte. Sí, de América del Norte, claro. Sí. Entonces, ¿qué dicen? Hacen las fiestas populares, fuegos artificiales, tienen canciones específicas. Y claro, los himnos nacionales nosotros no podemos cantarlo porque no tenemos letra, pero hay
muchos himnos, empezando por la barricada, siguiendo por la Marsellesa o por los segadores, de los que yo recuerdo, el mexicano, que me quedaba despavorido con lo que cantaban los mexicanos, lo que decían, qué barbaridades, de cañones y muertos y tal. Suelen ser himnos muy sangrientos. Mm. El catalán, por ejemplo, porque le han quitado el detalle de acortar las cabezas de los castellanos, ¿no? Que decían los segadores genuinos. Hombre, en la versión oficial, las estrofas, esas las han quitado. Pero todo el mundo sabe lo que cantaban los segadores, ¿no? O sea, que tampoco pasa nada. Pero bueno, se celebra, y fíjate tú, Madrid, ¿cuándo celebra la fiesta de la comunidad? El 2 de mayo, una carnicería. Sí, celebran una carnicería. Una Bueno, carnicería. aquí también se celebra una fiesta que significa la conquista de la ciudad por un rey. ¿Por cuál de ellos? ¿El Jaime I? Jaime I, el conquistador. Y se celebra que los conquistaron a los indígenas de entonces. Sí, Y se no se lo celebra pidió por favor, normalmente. ¿verdad? ¿Eh? Y no se lo pidió por... Claro, luego hay otras comunidades que son un poco más masoquistas. La castellana celebra Villalar, que es cuando el emperador, bueno, el rey todavía, les machacó a los señores feudales o semifeudales castellanos. Dijo, os vais a enterar quién es el jefe aquí, que soy yo. Villalar, pues celebras una derrota, pues como la diada catalana. Y dice, ¿esto está celebrando una derrota, criatura? Pues ya, eso genera el victimismo, ¿no? Yo, usted qué quiere, lo que diga, a mí me es igual, ¿no? Entonces, aquí, y vuelvo a la cabra, y encima la legión como espectáculo, que lleva como tiene una, que era gracioso, una cabra, ¿no? Sí, Pues, con el pecho destapado, bueno, sí, mirando para las nubes y con como barriga sí, sí, sí. cervecera Ya hace, y ya marcando hace 2 años paquete y todo eso. Es decir, se reprodujo en millones de sitios en las redes sociales la foto de un legionario. Porque eso causó furor entre cantidades de mujeres, parece ser, de todas partes de no sé dónde. Es decir, sí, claro, los legionarios andando hacia lo bestia, y la cabra, pues qué gracioso. Y al final recuerdas eso y que se tiraron unos un parapente, y eso no lo vi, me han contado. Una especie de tres paracaídas que se tiraron y no sé, la chorrada que hicieron por allí. sí, con la bandera, Pero, sí. pero eso no es una fiesta nacional. ¿Cómo se va la gente a sentir identificada con eso? Y encima en la tribuna, un conjunto de gente embalada, empezando por dos infantas, bueno, una princesa y una infanta en este momento, que hace 3 años dije, hostia, qué educación tienen estas, que aguantan impávidas, por 10 años se pasan 1 hora de pie recta sin torcer un gesto. Eso es educación. Vamos, eso es configuración troquelado, ¿no? Mm. Entonces, habría que hacer una fiesta. La fiesta de San Isidro en Madrid es muy divertida, las fallas en Valencia son muy divertidas, ¿no? Supongo que los de Valencia estáis hasta las narices de las fallas. Sí, más bien, los de Pero muchos, que muchos. hay que buscar, al final las comunidades necesitan tener lazos afectivos. Y cuando uno celebra, pues debiera celebrar cosas de las que sentirse orgulloso. Y claro, entonces la conquista de América es muy ambigua en su celebración. Y en ese sentido dices, hombre, yo no lo escogería como celebración. Evidentemente, pues tiene una aportación que no es ninguna broma como la de los romanos, que es que han conseguido que 500 millones de personas compartan un mismo idioma. Bueno, eso, como compartimos los romances, aunque luego nos hemos dividido, ¿no? Pero bueno, eso bueno, tiene un valor económico incluso y afectivo, lo que quieran. Puedes viajar por todas partes y te entiendes de todos ellos. Pero claro, fue una conquista de sangre y fuego. Y cuando tú te lees las cartas de Cortés, que a mí me parece estas personas excepcionales a la historia, y por lo tanto con un lado oscuro que te mueres, él cuenta, bueno, lo narra como que, y pasamos por un pueblo y para que no se enteraran nos matamos a todos y seguimos camino. Pero te lo cuenta como quien dice, bueno, nos paramos en un bar, tomamos unas cañas y continuamos. O sea, no sé cuántos habitantes tiene el pueblo, pero los pasaron a cuchillos. Uh -huh. Y dice, claro, que estoy conquistando, perdone usted, criaturas que estoy conquistando. ¿Qué quiere que le diga? Estas cosas no se hacen de ver. A la broma, que no se van a dejar. No se van a dejar. Y entonces, por eso yo no cogería esa, que fue desde luego la globalización, que fue una tarea espectacular, increíble que lo lograran, me parece muy bien.
pero quizás no es las cosas de las que yo me alegraría. Ujú. Y no lo pondría como fiesta nacional. Y desde luego no haría centro de la fiesta nacional que te diga yo un desfile. Que a mí a veces me resulta, y esto puede parecerle ofensivo, ¿verdad? Pero me resulta tan rutinario y tan poco seductor como las famosas manifestaciones del 1 de mayo. Que bien, entiendo Bueno, la simbología. No, entiendo la simbología. Pero si no le das a esa manifestación un poco más de vida, yo no sé tú, yo a veces he sentido que estaba yo un poco en plan de borreguitos todos encauzados por la senda que te había marcado quien fuera, ¿no? Al final unos cantos, había 3 líderes que hablaban y decías tú, pues esto no me parece... No quiere decir que lo celebremos asaltando un banco, ¿verdad? No, se trataría... Pero te falta algo que dé un poco de sentido de pertenencia, de sentido de que tienes una causa común, de que tienes unos afectos comunes. Y entonces, si no haces eso, ya te digo, a mí la fiesta del 12 de octubre no me... Bueno, dos que me tocan a mí, el 1 de mayo y el 12 de octubre, por el uno y por el otro me dejan feo. Y yo al final me quedo con la de San Isidro y luego ya con las verbenas de la Paloma, de la esa, que son juntas todas en agosto, y eso es una juerga continua. Una buena juerga, quiero decirte. Pero juerga al sentido, bueno, pues hay alcohol y esas historias, pero te lo pasas bien. Porque hay mucha gente, bullicio, toda la gente está contenta, alegre. Ya te digo, el desfile, los que se alegran, no sé, estos de extrema derecha, que están como emocionados con la banderita, ¡viva el ejército, viva la cabra! No bueno, diría lo y, de... y de paso insultan un poco a... Bueno, claro, es que es muy importante en este tipo de fiestas nacionales insultar a alguien. Claro, porque tú te construyes también no gracias a los que te rodean, sino en contra de otros. Es el problema de las fiestas nacionales, que tu identidad está también condicionada de que marques distancia respecto a los de al lado. En ese sentido te digo, a mí me parece, bueno, pues entonces todo el mundo tiene que seguir el canon, ¿no? Es decir, yo tengo que decir que nada que celebrar y que esto fue un genocidio, y el otro tiene que decir que fue la cristianización, la civilización y el acabar con la barbarie de los aztecas. Bueno, pues sí, me parece bonito así, luego los aztecas eran unos bestias, pero no sé, ser más bestia que ellos no me produce una especial sensación de superioridad moral, ¿no? Ni nada de lo que sentirse orgulloso, pues sentir orgulloso otras cosas, ¿no? Ya te digo, hubo gente no sé, el ejemplo, pongamos por caso, de los misioneros, creo que eran franciscanos, que estuvieron en California, ya más tarde, en el siglo XVIII, y bueno, que era un sitio, un lugar de refugio de los apaches, que huían del séptimo de Bañaría, porque allí les enseñaban a cultivar, les echaban una mano, es decir, era otro tipo de... que luego dice, oh, es que les adoctrinaban religiosamente. Bueno, sí, me imagino que también. Me imagino que también. Ahora, te quiero decir, podría presumir de las reducciones del Paraguay, ¿no? Que fue un modelo bastante próximo a un modelo anarquista de organización, ¿no? Total, que yo el 12 de octubre simplemente es un día de domingo de fiesta y no me siento conectado con nada, ni con los críticos ni con los no críticos. Y me parece una pena, ¿eh? Es la parte que te iba a decir. Una sociedad necesita cuidar, porque si no construyes, es lo que nos está pasando ahora, que construyes a base del insulto y la descalificación del contrario, ¿no? Y entonces así no construyes nada, no tienes... Y mira que en estos momentos, y que yo le eche creo que son máximamente responsables, no lo dudo, los de derechas, pero tampoco me consuelo. O sea, tenemos una derecha muy cerril, pero al final es igual. El hecho es que no hay... Tenemos 30.000 millones y a ver si los reparten decentemente. Vale. ¿Te parece que pongamos una pausa aquí? ¿Eh? Sí, me parece. Vale, pues vamos a hacer anotaciones y continuamos con otro tema. Estamos teniendo algunos problemas técnicos de grabación que no dependen de ti. Esperemos que no salga del todo mal después. Bueno.
Seguimos con Félix García Morillón, seguimos en Es lo que hay. Y otro de los temas que me proponías, el cual a mí me parecía un poco más difícil de entrarle, pero me imagino que tú podrás desarrollarlo con desenvoltura suficiente, que titula Las guerras de las tres esferas, el metaverso. Joder, es Joder. que... Bueno, son nombres, a veces hay que buscar nombres, ¿no? Y palabras. Yo en vez de palabras diría palabras, ¿no? Que sí, que suenen fuerte, el metaverso, ¿no? Y que algunos tienen éxito y se quedan para siempre, ¿no? El metaverso, yo no sé si el invento al final es de Zuckerberg o de Steve, o de uno de estos, de uno de los grandes, ¿no? De los señores de la digitalización, ¿no? Que vino a hablar de que la humanidad estaba entrando en un universo diferente, que era el metaverso, en el que lo virtual, lo real, las redes, la vida cotidiana empezaban a estar un poco difusos. De alguna manera no era exactamente la profecía de Matrix, pero sí de alguna manera era una profecía en el sentido de que sí que es cierto que cada vez estamos más en la esfera. Es decir, más interconectados, más metidos más en relación con, y de tal forma que tú lo que tú ves con cierta frecuencia, ¿verdad? Es que la gente, tú lo habrás visto más de una vez, ¿no? Que estás en sitios y ves que la gente está sentada y cada uno está con su móvil. Sí. Y dices, ¿por qué no hablaste conmigo? Si estoy aquí, ¿no? No le importa que estoy aquí. Y la gente está muy pendiente. Yo hace poco he publicado una página digital que llevo y una bitácora que forma parte de la página digital, que es las tecnologías y la educación. Bueno, las alarmas que están sonando respecto al uso de los niños, de los teléfonos móviles, ¿no? Y de las redes, ¿no? Es decir, el consenso en estos momentos, el consenso de los teóricos, ¿no? Y ha habido un informe de los fiscales de Estados Unidos demoledor contra Facebook, porque ha querido hacer un TikTok, un Instagram de niños, y hay ya un Facebook de niños, y les ha dicho los fiscales que la evidencia del daño que eso está haciendo a los niños es tanta que ni se les ocurra. O sea, hasta los 7 años, vamos, ningún niño puede tener un móvil. Ninguno. No solamente porque les metes en un berenjenal de algún mundo que se te escapa y al final ya no sabes de qué va, sino porque además en el caso de los niños todo el tema de la pederastia no es broma. Y entonces las redes sociales permiten que uno se hace pasar por niño, ¿verdad? Entren y al final a ellas. Pero luego además porque la complejidad del mundo y la pederastia. Y luego de los 7 a los 13, ¿qué quieres que te diga yo? Pues si tu hijo o tu nieto tiene un móvil, ya puedes controlarle. Tienes que estar pendiente constantemente de su móvil, de qué es lo que hace con él y cómo lo gestiona. Y de los 13 a los 24, digamos que la adolescencia prolongada, los psicólogos dicen que la madurez estadísticamente se consigue a los 23, 24 años. Hasta entonces la gente todavía tiene problemas de centrarse, ¿no? Pues ya no sé qué va a hacer con ellos, pero es complicado, pero efectivamente el daño que está haciendo en la adolescencia es notable. Pero pasas a los adultos ya. Entonces los adultos en estos momentos también estamos empezando a ser muy dependientes de una tecnología que además yo creo que ya casi nadie entiende cómo funciona. Es decir, la famosa frase de que esto ya es parecido a la magia. Es tan complicado que la manejamos todos con cierta soltura, tenemos cierta conciencia de que en estos momentos saben de nosotros lo que no está escrito, que los datos que manejan. Entonces, ¿qué dice el artículo al final? Bueno, pues mire usted, en estos momentos hay un mundo que es la digitalización. Y en estos momentos hay 5, las GAFA, el Google, Amazon,
Facebook, Apple y Microsoft, cuyo poder es desmesurado. Y mira que Internet nació en la California libertaria de los años 60, 70. Y nació con mentalidad libertaria, de mucha horizontalidad. Sí. Pero al final esto se ha montado un tinglado realmente curioso, ¿no? Entonces, estamos llegando y en estos momentos la batalla mundial por quién domina eso es muy fuerte. Parece que quien va ganando por goleada es China. Y China, sabes que no es una democracia. Ni San Pito que lo fundó, es otro funcionamiento, otro modelo, otra historia, ¿no? Pero luego en nuestros contextos, bueno, si todos tenemos sospechas de que hay una cierta plutocracia que al final la controla, pues eso te decía, las 5 grandes. Entonces, y eso genera lucha, es la geopolítica. La gente está muy contenta con la ONU, las Naciones Unidas, todos juntos, todos formamos parte, se permanecían los 2 bloques y tal, pero ahora estamos viendo una geopolítica un poquitín más cruda, la de toda la vida. Es decir, el espacio vital, la Primera Guerra Mundial o la Segunda, la primera, el Imperio Alemán se lanzó a la guerra porque quería garantizar su espacio vital, el territorio que necesitaba para. Entonces, en estos momentos observas que tampoco hay bloques, hay un bloque que es China y lo que controla, hay un bloque que es Estados Unidos y los países occidentales, y luego hay otros bloques menos potentes, pero bueno, con cierto nivel, que podría ser Rusia, podría ser el mundo de los árabes, de algunos árabes por lo menos, el mundo de la Unión Europea, y cada uno está un poco en una situación difícil de la humanidad, por todo el problema de la energía, de los recursos, de los problemas de miles de tipos, ¿verdad? Pues está cada uno a buscarse sus habichuelas, ¿eh? El caso de España, un conflicto que tiene enorme es cómo garantiza que el gas de Argelia llega, porque es el nuestro, es la zona del Mediterráneo Oriental, sería la que nos interesa. El gas en estos momentos, es decir, al medio plazo y al corto y medio plazo es una energía que necesitamos. Es menos contaminante que otras, que el carbón por descontado, ¿no? Y entonces podríamos tener otras cuestiones. Y entonces, pero claro, a Alemania lo que le interesa es la rusa, ¿no? El gas que viene de Rusia. Y cada uno está batallando. Otros están batallando por volver a zonas de extracción de petróleo, por ejemplo, a Guyana. Es decir, es la geopolítica cruda y dura. Y entonces lo de la cooperación internacional, aunque la conciencia de que esto no se puede resolver por uno solo, es decir, que o nos salvamos todos o el barco se hunde, ¿verdad? Porque estamos en el mismo barco, pero incluso esa metáfora, como yo he dicho miles de veces, es una metáfora muy tramposa. Sí, todos en el mismo barco. Pero tengo que garantizar que ustedes van en los camarotes de las calderas y que yo voy en primera clase. Porque si claro que es un mismo barco. Y a mí me hace mucha falta que usted curre, ¿eh? Pero que curre desde las calderas. Y que no suba a cubierta, por favor, porque me va a traer la contaminación. Usted quede ahí abajo. Es decir, es una metáfora peligrosa. Y sí que, digo, en la cuestión de la energía, que es una de las, pero también de la alimentación, bueno, hay que garantizar, cada uno está intentando garantizar sus propias alubias. Y es lo que, eso es el que te comentaba del Cano, que te narra con más detalle la cantidad de conflictos, algunos soterrados, otros no tan soterrados, en los cuales, bueno, pues están renaciendo como suelen renacer en momentos de dificultad. Ese grito de, no digo que se expresa así, pero un poco el sálvese el que pueda, ¿no? El ejemplo de la alianza entre Reino Unido, que no sé qué pinta, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Taiwán para hacer frente a China, bueno, no indica cosas muy positivas, ¿no? Que de pronto Estados Unidos diga, no, yo me voy a Afganistán, esto a mí no me importa ya. Y claro, los otros que han ido allí, como el ejército español, dice, ¿y esto? Podríamos haberlo hablado, ¿no? Pues, por lo menos 10 minutos. Pero tú, y ahora mismo tienes, hay un titular de ayer
de Gibraltar, los gibraltareños, se están temiendo que les cierren la verja de verdad. Porque como Con lo del hay, Brexit y tal, sí. claro, no por el Brexit, claro, no por lo del Brexit, sino por cómo lo están gestionando. Mm. Y en este caso concreto, personalmente creo que la responsabilidad de Boris Johnson y de la derecha inglesa, que son, vamos, es decir, que han hecho una locura por intereses particulares, parece, todo indica, y ahora, claro, la Unión Europea ha dicho que tú esto, que vas a... Pues vale, a por ti. Es impensable. O sea, es impensable, porque además el gran acierto de la Unión Europea fue precisamente, el primero fue la CECA, no sé si recuerda la historia, la Comunidad de Sí, Acción Europea acabó de hacerlo. sí. ¿Por qué? Porque sabían que si no se unían en las fuentes básicas de materias primas y de energía, la guerra volvería. Entonces, primero hagamos una aduana económica común en cosas fundamentales como es el carbón y el acero. Y a partir de ahí vamos pasando a otras cuestiones políticas. Entonces, en este momento, si usted en el Reino Unido, es decir, claro, los de izquierdas criticábamos que esto es una unión de comerciantes. Sí, claro, es una unión de comerciantes. Porque si los comerciantes no se hunden, claro que ya sabemos que va a pagar los gastos, pero de otra manera también pagábamos los gastos y encima nos llevaban a la guerra para que los mataran, defendiendo no tu propio bienestar, sino el de otros señores, ¿no? Entonces te digo que eso es lo que menciona esos artículos de la problemática, lo que llaman la geopolítica, es decir, los conflictos interterritoriales que se están gestionando en todo el mundo y casi todos vinculados en estos momentos a cuestiones profundamente relacionadas con la energía, de dónde procede y tal. Y en un momento en el cual, eran los libros que decía, que leí hace poco, no leía el libro, leía el prólogo y luego algunas referencias, es decir, que no estamos en el apocalipsis, señores, y además posiblemente no llegue, lo que estamos en épocas complicadas, muy complicadas, en las cuales la energía, el mar subirá, pero puede tardar lo suficiente como para gente, como hizo Holanda, fue subiendo, pusieron diques y se acabó la historia. Ya veremos, ya veremos. Y el calentamiento, todo esto está pasando. Claro, esas son las crisis que hay que afrontar. No es el apocalipsis, son crisis de bigotes. Y si las afrontas intentando potenciar, por un lado, obviamente, un sentido de los comunes, un sentido de cooperación, un sentido de apoyo mutuo, pero apoyo mutuo no solo con los míos, sino con los otros, ¿verdad? O al final la liamos. Y efectivamente, no sé si el apocalipsis llegará o no llegará. Eso es una... Ni siquiera los cristianos cuando lo escribieron el primer apocalipsis no pensaban que... estaban hablando de Roma, de que el imperio romano era el apocalipsis. O sea, no, era una metáfora para decir estos desgraciados, y hablaban de las persecuciones que iban a sufrir, ¿no? Sí. No que pensaban que el mundo se iba a acabar, que desgraciadamente lo que nos iba a acabar era el imperio romano. Entonces, apocalipsis en ese sentido de que van a venir situaciones muy complicadas, pues es cierto, ¿no? Mira, por ejemplo, es que tenemos un ejemplo muy específico. La gente está diciéndolo y no... oiga, que las navidades pueden ser distintas, que pueden ser distintas. ¿A qué se refiere? Y vamos Pues pensando bueno, en sí, terminar. claro, las navidades han sido convertidas en la fiesta del consumo, ¿no? Sí, Desde el Viernes Negro, sí, que es en noviembre, sí, hasta Navidad. Yo como estuve un año en Estados Unidos, en Estados Unidos la Navidad empezaba en, Navidad, en noviembre, ¿sabes? sí. Y con Thanksgiving, el Viernes Negro, y ya hasta el día 25 y 31, como mucho. Y es una fiesta del consumo, básicamente. Y bueno, en estos momentos el comercio mundial está pasando una situación delicada. Y luego ayer, ¿te acuerdas? Volvieron a salir datos diciendo al gobierno español, oiga, que os he dicho que iba a crecer esto, pues que va a ser que no. ¿Y por qué? Pues mire, porque están empezando a cerrar las empresas algunos días su fábrica, porque el precio de la energía hacen que estén trabajando a pérdidas. Y a pérdidas no pueden trabajar. Es decir, pueden trabajar a escasas ganancias, pero luego tienen que trabajar con ganancias, porque si no hay la ganancia al cero,
Ya no aspiramos a ganar 5.000, ¿no? Pero déjeme ganar 100, porque si no tengo que cerrar. Y entonces la posibilidad de que encontremos escasez de cosas, pues es real, ¿no? Absolutamente real. Entonces, estas son las dificultades, mientras que lo que sea la escasez sea que no compramos muchos regalos de Navidad, pues yo diría, joder, ahora, ¿no? Menos mal que alguien nos obliga desde fuera a dejar de hacer tonterías de gastar una pasta filipina, ¿no? Pero el que luego eso falle en otras cuestiones que son más necesarias y que hay que subvencionar, pues sería, digamos, hay que consumir necesariamente, pues sea la parte del problema. Porque, no sé, España, la humanidad ha vivido sin calefacción central lo que quieras, ¿no? Lo que quieras. Hacían una hoguera, ¿no? Una estufa. Y entonces yo he vivido todavía en casas, un año estuve en Coca en el 80. Le digamos el lugar donde puedo encontrar estos artículos que tú me has enviado para hacer toda Yo esta puedo mandar descripción. algunos de estos que son los más asequibles. Este que era más largo de la geopolítica del Elcano estaba en el nivel de artículos un poco más académicos. Hombre, yo no desprecio la inteligencia de nadie, ¿no? Pero luego Sí, la gente lo dice, qué pesado. No lo sé, me es igual. Yo puedo compartir algunas cosas, claro, sí, sí. bien, A lo pues largo del día, hoy, pues intento entrar y coloco algunos enlaces, claro. Por lo menos los que yo creo que es los que pueden ser más sugerentes para hacer pensar. Lo del multiverso, eso está bien, es curioso. Esperamos ya, lo vamos viendo todos, ¿no? Lo que está significando vivir en un mundo digital, ¿no? muy bien, pues nos vamos a despedir, ¿te parece? Me parece bien. Hoy hemos escuchado menos música. Hemos tenido Vale. algunos problemas técnicos con la grabación que espero que la gente haya entendido y entienda en la emisión de la radio, pero lo superaremos. Estamos acostumbrados a estas cosas. La tecnología no es omnipotente, tiene sus No, fallos. no. Y los chismes estos electrónicos, cuando quieren, te la juegan y no sabes por dónde tocarles. Uh-huh. Muy bien, nos despedimos aquí. Muy bien, pues que tengáis todos y todas un buen día. Igualmente, feliz. Que vaya bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima.